difícil imaginar el impacto de la obra de Salamone sobre los pueblos de la provincia de Buenos Aires de fines de la década del 30. Un modernismo importado y monumental que había irrumpido con el Palacio Barolo y la Galería Güemes, que al parecer convulsionaron a la chata Buenos Aires de principios del 20. O el Nouveau, que cambió el perfil de la industrializada Rosario hacia finales del 19. ¿Participó La Pampa de esta arquitectura de vanguardia que, más allá de estilos, influencias y denominaciones, estaba expresando no solo la voluntad singular de su creador, sino una relación específica con el contexto y con la historia? Una relación marcada tanto por la ahistoricidad de las formas como por el carácter utópico de su recepción. Salamone introduce en la modernidad a pueblos suspendidos en el tiempo desde la singularidad del visionario. En su obra, los elementos se elevan en gesto futurista, fluyen belicosos, como las torres de los municipios y mataderos que se desligan de la base y exigen la vista al cielo, o torturados, como los imponentes Cristos crucificados que por escala le actualizan al hombre su propia dimensión terrenal. Un uso de la verticalidad a la manera de las alturas góticas, que mientras facilitaban la orientación y la pertenencia, recordaban la autoridad divina. La autoridad que impone la obra de Salamone, sin embargo, resulta conflictiva. No son los pesados y previsibles muros de un sabio clasicismo, rutina horizontal cuya composición garantiza la armonía y la eternidad, ni tampoco la intemperancia del futurista Marinetti, glorificando las alturas punzantes como fusiles dirigidos al cielo para incendiarlo y crear un orden nuevo. Salamone le impone a la chatura pampeana una arquitectura monumental y a la vez hay en ella un estado de alerta. Algo expresan esas superficies rebajadas, dentelladas, recortadas contra el cielo azul. Esos quiebres constantes y sistemáticos, como indecisión vital de la línea recta, que arrojan sombras sobre fachadas rabiosamente blancas. O las formas parlantes y efectistas de sus cementerios que recuerdan a los proyectos revolucionarios del Leduc de la Francia del siglo XVIII. Aunque después de la Segunda Guerra Mundial y a pesar de Le Corbusier, el racionalismo bebió de las fuentes del Art Déco, la obra de Salamone apela a una razón que tiene más que ver con la cosmogonía propia que funcional o decorativa, o incluso con cualquier metáfora de autoridad. Proyecta y construye como si siguiera un mandato, un diseño invisible, a veces repetido, a veces único. Su tarea no es solo la de dar respuesta a las necesidades edilicias de los pueblos, sino que esos pueblos constituyan el universo donde insertar su obra. Salamone intensifica la tensión entre lleno y vacío, extrañando la apacible vida de campo, el horizonte infinito, para desde ese sitio, extrañado y extranjero, construir un determinado contexto de lectura. O para redefinir los términos de una relación que nació conflictiva, como la entablada entre el desierto y la ciudad. En esa nada que se transforma monstruosa y que fue límite y frontera civilizatoria, se abre ahora un espacio que destierra, por un lado, la historia fundada en la dicotomía sarmientina, y por el otro, instaura formas nuevas que enfrentan a esa otra monstruosidad, la metrópolis, que a decir de Martínez Estrada, unos años después, constituye la fagocitante e hipertrofiada cabeza de Goliat. No cabe duda de que el objetivo de Salamone era la resignificación de la Pampa en su conjunto, pero a la vez el universo propio y limítrofe con el que la transformó fue construido con un lenguaje formal que lo alejaba incluso de las vanguardias más eufóricas del momento, o de aquellas utilizadas hasta el hartazgo. Tipologías de consumo y casas de suburbio masificaron y simplificaron el Déco durante la década del 30 como receta de fácil aplicación, que no requería de mano de obra especializada, a diferencia de los primeros Nouveau, que
que fundían en sus estructuras expresiones artísticas que reñían con el espíritu maquinista de la producción en serie. La obra de Salamone no parece participar de dicho entusiasmo. Claros oscuros, quiebres e incertezas que ondulan el horizonte recuerdan a las construcciones del cine alemán en el apogeo desencantado del expresionismo de los años 20. El diálogo de Salamone no fue solo con la metrópolis y la pampa. El mundo entero, que se precipitaba hacia otra catástrofe, también participaba del concierto monumental. De allí la extrañeza que aún hoy nos genera su bellísima obra.